Entonces, una cosa que quiero empezar y dejar claro es que las intervenciones que más reducen la vulnerabilidad, entendida como el burnout como la consecuencia más visible de la vulnerabilidad institucional no atendida, no son las acciones individuales, sino son los cambios organizativos, no son los talleres de resiliencia, no son los cursos de mindfulness, que son maravillosos, sino son los cambios estructurales, ¿vale? Entonces, al pensar en esto, tenemos que cambiar un poquito la conversación, porque si vemos que parte del origen de los problemas es institucional, entonces la respuesta también tiene que venir en la parte institucional. Entonces, hoy vamos a centrarnos un poquito en esto. Durante años, y como hemos estado hablando esta mañana, hemos puesto al paciente en el centro del sistema sanitario y el paciente tiene que estar en el centro del sistema sanitario, pero para que esto sea así, no tenemos que olvidar que el profesional que la atiende también tiene que estar en el centro. Y cuando el profesional deja de sentirse escuchado, protegido, considerado en el sistema, es cuando aparece la vulnerabilidad, un problema. Cuando uno va a trabajar y genera la vocación como un ejercicio a contracorriente, cuando la carga laboral aumenta sin cesar, cuando la burocracia no para, cuando el desgaste emocional se normaliza y cuando la institución en la que trabajamos deja de ser un espacio seguro, ahí entramos en la vulnerabilidad del profesional y en un problema para el sistema. Importante es pensar que hasta ahora estábamos centrándonos siempre, cuando hablamos de la vulnerabilidad y hablamos del problema del burnout, siempre pensamos en el individuo, ¿no? Siempre hemos dicho que hay que enseñarle a gestionar el estrés, que tenemos que ser capaces de un autocuidado, de educación, de ejercicio, de hacer mindfulness, una capacidad de resiliencia que tenemos que ir, pero hay que cambiar un poco la mirada, ¿no? Últimamente hay muchos estudios que están haciendo una revisión sistemática de intervenciones que se hacen sobre las organizaciones, no sobre el individuo, que eso también tenemos muchos, y entonces la evidencia es clara, que esto no es suficiente. O sea, no solamente hace falta que el profesional sepa cuidarse, sino que hay que cambiar el sistema, ¿vale? El análisis que se ha hecho en estos estudios que hemos puesto por ahí de la Medicine Clinical y de Frontiers, lo que nos dicen es que las medidas que se hacen a nivel organizativo mejoran el bienestar, reducen el burnout y mejoran la calidad y la seguridad del paciente. En el artículo que he puesto de la Frontiers, lo que dice es que si queremos cuidar la salud mental de nuestra plantilla, no podemos quedarnos solamente en el trabajo individual, sino que tenemos que hacer cambios estructurales y mantenidos en el tiempo. Pero viene decir que el bienestar del profesional no depende de la fortaleza del individuo, sino que depende de cambios organizativos, de cómo está estructurada la organización, de si se escucha al profesional, de si se le protege, de si se le reconoce. Y esto es un cambio. Entonces, aquí vengo al pilar de la ponencia, que es ver qué puede hacer la institución. O sea, una institución sanitaria tiene y debe cuidar al profesional. Para ello hay varios pilares. Yo voy a hablar de 5 puntos así más importantes que he atendido, que es la escucha, porque poner al paciente, al profesional en el centro implica algo tan fácil y tan difícil a la vez, que es escuchar, pero escuchar de verdad, ¿vale? El escuchar de verdad es escuchar sin prisa, escuchar con espacios, escuchar sin defensa, escuchar sin pensar que lo que estamos diciendo se va a tomar como una queja. Entonces, para ello, a nivel internacional sí que tenemos varios programas que ya llevan tiempo implantados y que se han estado trabajando. Tenemos los SMART Rounds que se originaron en Estados Unidos y ya se han implantado en Canadá, en Reino Unido, en Nueva Zelanda, que lo que hace son hacer encuentros o foros donde los profesionales pueden hablar y expresarse, con escuchas estructuradas que hacen que no se hable solamente de la parte técnica del evento que ha habido, de la situación clínica que les han tenido, sino que se habla del impacto emocional sobre el profesional, de cómo se han sentido, de las relaciones entre los compañeros. Esto se ha hecho ya estudios, revisiones, por ejemplo en Reino Unido hace poco, una revisión en la que se veía que haciendo estos foros de encuentro se tenía mayor sensación de apoyo institucional, se tenía mayor sensación de empatía hacia los compañeros y hacia los pacientes, menos sensación de abandono y sensación de que la institución en la que trabajan sí que entiende que viven en un entorno emocional con una carga elevada. Entonces, ya aquí tenemos una clave, que es que la institución no solamente te está diciendo tienes que cuidar,
sino que además te ofrece espacios donde van a cuidar a sus profesionales, la gente que cuida. Otro de los programas que hay implantados es el Marco Calm, este es de Australia, salió en Nuevo Gales del Sur, se implantó en hospitales, en centros de salud, desde unas preguntas muy claras. Son 2 preguntas que les hacen, que es ¿cómo estás? Y ¿qué necesitas para cuidar mejor? Con esto, lo que se hacía es hacer una escucha activa, una escucha que recepciona, pero que también genera respuestas. O sea, lo que viene a trabajar el Marco Calm es voy a recibir y voy a trabajar en lo que tú me estás contando que necesitas. Te voy a dar un espacio para poder hablar. Y luego tenemos otro programa que es estadounidense también, que es el Healing Healthcare Initiative, que está más enfocado a los líderes. Esto surgió en la época de pospandemia para tratar a las plantillas que estaban traumatizadas. Entonces, este programa lo que hizo es que generaba mayor confianza en el equipo, mejor clima emocional, mayor percepción de pertenencia. Porque una cosa es clave, es que la estructura, lo que hacen es poner la estructura a los pies de la escucha y no al revés. Otro pilar muy importante, que le ha salido esta mañana también, es el liderazgo, que le comentaba Ana antes. Un liderazgo saludable, porque el liderazgo tiene un impacto directo sobre la salud emocional del equipo. Un liderazgo que proteja, que reconozca, que acompañe, ayuda y fomenta un mayor equilibrio emocional en el equipo. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay que formar los medios intermedios en la escucha activa, que sean capaces de llevar conversaciones difíciles, que estén presentes realizando un apoyo en los momentos más complicados, en las situaciones límites, que reconozcan a sus profesionales, que eso siempre decimos que parece que estamos solos en la institución, que nos encontramos solos ante los problemas. No, pues hay que fomentar que esos mandos, esos directores de centros de salud, esos gerentes, esos jefes de servicio, estén formados para reconocer a su equipo el esfuerzo que están haciendo y la carga emocional que llevan con su día a día. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen con los Leadership Programs, que son visitas periódicas que hacen a los centros de trabajo, pero no para inspeccionar cómo trabajan, sino para escuchar a los profesionales todo el impacto emocional y toda la carga que tienen. No como ver las agendas y auditar, sino ver el impacto emocional que tiene cada uno, que muchas veces cuando dicen que vienen es como a ver qué me van a decir y me van a poner más. Otro de los pilares más importantes es el apoyo emocional. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario, los trabajadores sanitarios vivimos siempre en situaciones muy conflictivas, situaciones difíciles, agresiones, situaciones de pérdida de personas, situaciones límites que nos hacen tener a veces quedar profundamente afectados. Entonces, lo decía María Maestre esta mañana también, el programa de segundas víctimas. Cuando a ti te fallece un paciente o pones mal una medicación y el paciente sufre consecuencias, uno se va con el trauma a casa. Entonces, es importante que las instituciones que quieren cuidar a sus profesionales lo que hagan sea crear equipos de apoyo entre los iguales para poder hablar de los problemas, que tengan protocolos para contactar rápidamente cuando se han enterado que ha habido una situación complicada. Es muy importante también el acceso rápido a la ayuda psicológica, es decir, cuando uno sufre un evento de estos, no puede incorporar a su trabajo. Igualmente, hace un par de semanas me encontré un compañero saliente de guardia y le vi que estaba mal, estuve hablando con él y es que había fallecido un paciente muy joven de una muerte súbita el día anterior y no había tenido ningún apoyo y estaba mal. Una persona que llevaba muchos años trabajando, pero no sabía cómo enfrentarse a la siguiente jornada porque se había quedado realmente impactado. Entonces no podemos permitir eso, tenemos que tener un apoyo para poder sobrevenir, porque luego vienen los estrés postraumáticos y la no transferencia de información. Entonces es importante que tengamos esto. Y cuando sucedan estos eventos, tener los debriefing, espacios para poder hablar y analizar las situaciones que ha habido, que podía haberse mejorado, dónde ha fallado, para poder mejorar los sistemas. Y aquí, esto es la diferencia entre una institución que pone estos medios, es una institución que le importa. Cuando pasan cosas y no tienes referencias, nadie te contesta, nadie te pone en contacto contigo, el mensaje es, estás solo. Sin embargo, ¿cómo cambia la situación cuando sí que recibimos este apoyo, cuando sí que recibimos este feedback de la empresa y nos llaman y vemos que tenemos un apoyo social dentro de nuestro puesto de trabajo? No podemos hablar de apoyo institucional sin hablar de las condiciones de trabajo. Entonces, porque el bienestar no se construye solamente con escuchar, que es algo muy importante, sino que también hay que tener condiciones reales de trabajo que nos permitan trabajar con coherencia a nivel profesional.
Dentro de estas hay algunas muy básicas. El descanso. El descanso no es un privilegio ni es un premio, es una necesidad fisiológica y es una necesidad emocional. Entonces, hay que asegurar los descansos entre las jornadas laborales, hay que tener agendas razonables, donde están los 70 pacientes vistos, no se puede. Hay que cubrir las ausencias. Si tú estás trabajando y tu compañero de planta, de consulta, no está y tienes que asumir su consulta y la de al lado y el que se ha puesto enfermo, no puede ser, no podemos permitirlo. La institución tiene que intentar buscar medidas para poder solventarlo. Y luego las tareas, o sea, a veces nos añaden, bueno, la tecnología, los conocimientos van avanzando y cada vez se nos imponen más tareas a los médicos, porque tenemos que abordar más cosas. Entonces, primero, antes de implantar cualquier acción, hay que evaluar el impacto que va a tener, porque a lo mejor es una sobrecarga innecesaria, o a lo mejor se puede redistribuir la función, o a lo mejor no siempre tiene que ir al profesional. Y bueno, vivimos en el siglo XXI, con la tecnología que está, como me han dicho, tenemos mucho de la IA, tenemos muchas cosas, pero la tecnología tiene que venir aquí a liberarnos de espacio y de tiempo. No puede ser una frustración, intentar meternos, tiene que ser algo ágil, estable y que sea adaptado a nuestros puestos de trabajo. 4 minutos. Vale, ya no queda nada. También es importante aliviar la carga burocrática, es decir, la gran mayoría del desgaste profesional viene por el trabajo burocrático que no aporta nada a la parte clínica, entonces eso desgasta mucho. Hay que simplificar, hay que no duplicar las actividades, hay que automatizar y redistribuir las funciones. Y luego, como es nuestro trabajo en el sistema sanitario, no son trabajos individuales, trabajamos en equipo, entonces tiene que ser un trabajo en equipo real, con una comunicación fluida, con un reparto de tareas que sea equilibrado, apoyándonos todos y facilitando espacios para comunicarnos y hablar de lo que nos carga, de lo que nos pesa y de lo que nos alivia. Y ya por último, una parte muy importante es que escuchar no es solamente oír el malestar del profesional, es incorporar la experiencia de los profesionales a las decisiones y los cambios del día a día, es decir, hacer poco partícipes a los profesionales del diseño de las soluciones. Eso genera una sensación de control y de justicia organizativa que ayuda. Entonces es importante, es esencial que cuando nosotros